Victoria caminaba con elegancia, luciendo un diamante que valía una fortuna en su mano derecha. Nunca imaginó que una pequeña niña, con ropa gastada y manos sucias, sería quien detendría su mundo con una sola frase: «Mi mamá tiene ese mismo anillo». Las risas de los acompañantes de Victoria no se hicieron esperar, pero ella no se rió. Ese anillo era una pieza única, diseñada solo para 2 personas en el mundo. Con el corazón latiendo a 1000, Victoria siguió a la niña por callejones oscuros hasta llegar a una humilde habitación, donde la verdad la estaba esperando sentada en una vieja cama. Lo que descubrió allí no solo le quitó el aliento, sino que le devolvió una parte de su alma que creía perdida para siempre. La habitación estaba iluminada por un solo bombillo que colgaba del techo, su luz amarillenta dibujaba sombras largas en las paredes agrietadas. La niña, con ojos grandes y brillantes, miraba a Victoria con curiosidad, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. La madre de la niña, cansada y demacrada, levantó la vista y Victoria se congeló. Esa mujer, con la misma delicadeza en las manos y el gesto sereno, llevaba el anillo exacto que ella creía único. Cada detalle, desde el brillo hasta la talla, coincidía perfectamente. Era imposible, y sin embargo, allí estaba, ante sus ojos. Victoria se acercó lentamente, con la voz temblorosa, tratando de ocultar la incredulidad que la consumía. Quería preguntar cómo era posible, quién lo había diseñado para ambas mujeres, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. La madre de la niña sonrió débilmente, y en su mirada había historias de sacrificio, amor perdido y esperanzas mantenidas en secreto durante años. Victoria comprendió que aquel anillo no era solo una joya, sino un hilo invisible que conectaba vidas separadas por el destino y las circunstancias. La niña, sin comprender del todo, extendió la mano hacia Victoria y repitió con inocencia: «Mi mamá tiene ese mismo anillo». Victoria se agachó y tomó la mano de la niña, sintiendo una energía inesperada, una mezcla de ternura y reconocimiento. Recordó su propia infancia, la soledad que a veces había sentido, y la fortaleza que siempre necesitó para mantenerse de pie en un mundo que parecía valorar solo el poder y la riqueza. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los diamantes ni en el oro, sino en los lazos invisibles que unen a las personas, en la historia que cada objeto lleva consigo. La madre de la niña comenzó a hablar, con voz suave pero firme, contando cómo había llegado a poseer aquel anillo. No era simplemente un regalo caro, sino un legado, algo que su familia había protegido durante generaciones. Explicó cómo, años atrás, había perdido contacto con alguien muy cercano, alguien que también había recibido un anillo igual, y que la vida los había separado de manera cruel. Victoria escuchaba, cada palabra calando en lo más profundo de su ser. Cada historia, cada recuerdo compartido, hacía que el mundo que conocía se transformara lentamente. Su corazón se abría a una verdad que no esperaba enfrentar. El silencio se rompió cuando la niña preguntó: ¿por qué tienes mi anillo? La pregunta inocente resonó con fuerza. Victoria no supo qué decir al principio, porque la respuesta implicaba admitir errores, desconocimiento y años de desconexión con su propio pasado. Finalmente, tomó aire y explicó que aquel anillo había pertenecido a alguien que amaba, alguien cuya historia había perdido en medio de la rutina y las ambiciones. Contó cómo lo había recibido como símbolo de unión, y cómo, por azares del destino, había llegado a sus manos sin saber que otra mujer lo poseía también. La madre de la niña asintió lentamente, entendiendo sin palabras lo que Victoria intentaba expresar. En su mirada había compasión, no juicio. Victoria sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Toda la arrogancia, la superioridad y el desprecio que alguna vez la habían definido se desvanecieron. Allí, en esa pequeña habitación, frente a la humildad y la verdad, comprendió que su vida necesitaba un cambio radical. Todo lo material, todo lo superficial que alguna vez valoró, parecía insignificante comparado con la conexión humana que estaba viviendo. Pasaron horas hablando, compartiendo historias y recuerdos.
Victoria aprendió sobre los sacrificios de la madre, sobre las dificultades que enfrentó para criar sola a su hija, y sobre la alegría que encontraba en los pequeños momentos que la vida le ofrecía. La niña, mientras tanto, se acercaba cada vez más a Victoria, tocando su anillo y señalando similitudes que nadie más podría notar. Había en esos gestos una magia sencilla, pura y conmovedora, que transformaba cada segundo en algo invaluable. Victoria se dio cuenta de que nunca había experimentado algo tan real y profundo en su vida. Cuando la tarde comenzó a caer, Victoria se levantó con un sentimiento de gratitud que no había sentido antes. Miró a la madre y a la hija, comprendiendo que ese encuentro no era casualidad, sino destino. El anillo había sido un puente entre dos vidas, recordándole que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en lo que se comparte y en la capacidad de conectar con los demás. Sintió que algo dentro de ella se reavivaba, una chispa de humanidad que creía extinguida por años de ambición y superficialidad. Antes de irse, Victoria le ofreció a la madre algo más que palabras. Prometió ayudar en lo que pudiera, no como un acto de caridad, sino como una expresión sincera de respeto y reconocimiento por la fuerza que aquella mujer y su hija habían demostrado. Sabía que la verdadera transformación de su vida comenzaba allí, en la humildad de un hogar sencillo, con un diamante que ya no era solo un objeto, sino un símbolo de historia compartida y de la posibilidad de reconciliarse con su propio pasado. Al salir, Victoria miró una última vez la habitación, sintiendo que algo profundo había cambiado en ella. Caminaba diferente, con pasos más seguros y corazón abierto. La niña la siguió hasta la puerta, sonriendo tímidamente, y Victoria entendió que, a veces, la sabiduría más poderosa proviene de los más pequeños, de los que menos tienen, y que la humildad puede detener incluso a quienes creen tenerlo todo. El anillo brillaba en su mano, pero esta vez no era un reflejo de riqueza, sino de comprensión y de amor. Esa noche, Victoria regresó a su mansión, pero nada era igual. Cada objeto lujoso parecía más vacío comparado con la experiencia que había vivido. Su mente estaba llena de pensamientos sobre justicia, conexión y el valor de la empatía. Sabía que tendría que replantear sus prioridades, aprender a valorar lo que realmente importa y mantener cerca a las personas que enriquecen el corazón, no solo la billetera. El recuerdo de la niña y su madre se convirtió en una luz que iluminaba un camino nuevo y más humano. Con el tiempo, Victoria se convirtió en alguien más generosa, más consciente de su poder y de su responsabilidad. Comenzó a apoyar causas que promovían la educación, la justicia y la oportunidad para los niños y familias más desfavorecidas. Nunca olvidó la lección que esa pequeña niña le dio con una simple frase. Cada vez que miraba su anillo, recordaba que la vida puede cambiar en un instante y que la verdadera riqueza está en el amor, en la comprensión y en la capacidad de conectar con otros, sin importar cuán diferentes sean sus mundos.